Profesor Portilla, quiero, antes de entrar mejor en todas las preocupaciones que hay alrededor de este tema de la ruta del ingreso, de la ruta de la seda, por favor contextualícenos de qué se trata este acuerdo. Bueno, la Ruta de la Seda, primero que todo, no es un tratado internacional, es una iniciativa del gobierno chino de cooperación internacional en tres frentes: infraestructura, comercio y tecnología. ¿Qué es lo que quiere el gobierno chino? Lo que quiere el gobierno chino es entrar en el escenario global y disputarle a los Estados Unidos la influencia global que tiene el gobierno americano en los diferentes sectores del planeta. En el caso nuestro, pues sin duda alguna Estados Unidos tiene una influencia directa en América Latina, y lo que busca China con esta iniciativa de la seda es restarle esa importancia que tiene Estados Unidos, no solo en América Latina, sino también en el planeta. ¿Por qué entonces, profesor, cree usted que hay temores, sobre todo por parte de empresarios en el país? Bueno, yo creo que sí debe haber un temor y debe haber un manejo de riesgos por las siguientes razones, Jair. Primero que todo, acordémonos que en el caso de Sri Lanka, China financió plenamente la reconstrucción del proyecto, uno de los puertos más importantes en Sri Lanka, el puerto de Hambantota, y obviamente se hizo con una deuda grande por parte del gobierno chino al gobierno de Sri Lanka. Sri Lanka no pudo pagar la deuda china por sus altos intereses. ¿Y qué pasó? El gobierno chino exigió la cesión total del puerto a China por 99 años. Es importante abrir mercados, pero también es importante no entregar nuestros intereses nacionales. ¿Qué pasó recientemente en Panamá? Cuando llegó el presidente Trump, se incendiaron las alarmas entre la relación Panamá-China con la ruta de seda, porque Panamá en el 2017 fue el primer país latinoamericano que entró a esta iniciativa de la ruta de seda del gobierno chino. El 6% de los buques comerciales globales pasa por el canal de Panamá y 40% de los buques americanos pasa por el canal de Panamá. Eso tenía muy alarmado al presidente Trump. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el presidente Trump por segunda vez a la Casa Blanca, se reunió a través del secretario de Estado Marco Rubio con el presidente panameño, y Panamá anunció el retiro de Panamá de la ruta de seda. Entonces digamos que pues hay preocupación. En ese contexto, señor profesor Portilla, ha dicho el presidente Petro que por qué Estados Unidos puede negociar con China, por qué Colombia no podría hacerlo. ¿Cuál es su opinión? No, de acuerdo. O sea, nosotros estamos bajo la libre determinación de los pueblos. Es un principio del derecho internacional, de la Carta de la ONU. Colombia puede hacer acuerdos comerciales, pero esto no es un tratado, o puede sumarse a iniciativas de gran calado como esta ruta de la seda. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. También hay una relación, digamos que, de mucha interdependencia por la lucha que hace Colombia frente a las drogas. La política antidrogas es una política sin negociación, sin espacio de negociación desde Washington, y eso requiere un esfuerzo grande del gobierno de Colombia, y requiere también un esfuerzo grande en materia de cooperación financiera, judicial, militar, de inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, el más poderoso del mundo, en la lucha contra el narcotráfico, con Colombia como su aliado estratégico. Hay muchas preguntas que hacer. ¿Qué está negociando el presidente Petro en China? ¿Qué está entregando? ¿Qué acuerdos de deuda está firmando? Eso es muy importante que se lo diga al país. Y segundo, nosotros tenemos que ser muy diplomáticos en el sentido de no cerrar la puerta en Washington, porque nos pueden desertificar la lucha contra las drogas, nos pueden subir los aranceles en no el 10%, sino colocar un arancel más grande, nos pueden cortar la ayuda financiera, y digamos que pues no es que nosotros dependamos de lo que le guste a Washington, no, ni más faltaba, nosotros somos un país independiente. Lo que pasa es que el presidente tiene que estar muy, muy bien enterado de qué está negociando con China. Está muy bien abrir los mercados hacia Asia, está muy bien pensar en China, este gigante asiático, el león dormido, como muchos lo llaman, pero también hay que tener en cuenta el pasado de qué ha pasado con China y sus relaciones con otros países, como el caso de Sri Lanka y como el caso de Grecia. Grecia en el 2008 sufrió una gran crisis de la deuda pública, y a raíz de esa crisis la Unión Europea, liderada en ese momento por Alemania, le exigió al gobierno griego privatizar su principal puerto, el puerto de Pireo. ¿Qué pasó? La empresa pública china COSCO Shipping adquirió
el 100% del puerto griego y hoy los chinos mandan en materia portuaria y de comercio exterior en Grecia. Le voy a insistir en mi pregunta de los temores que hay sobre esta adhesión a la ruta de la seda, entendiendo que, por ejemplo, Colombia ya se financia a través de la banca multilateral y el hecho de entrar a este acuerdo con China tendría otra opción también para endeudarse y financiar proyectos, sobre todo de infraestructura. Y sabemos ya, por ejemplo, que China está presente en Colombia, en Bogotá, está haciendo, por ejemplo, el metro y, digamos, y toda la experiencia en términos de infraestructura que tiene ese país para financiar todos estos proyectos. Insisto en mi pregunta de los temores en medio de todo ese contexto que usted bien nos ha explicado. Bueno, otro tema grandísimo antes de focalizar usted mucho en la pregunta de Jay es el siguiente. Uno de los componentes más importantes de la iniciativa de seda o la ruta de seda es el componente de inteligencia artificial. Pero existe un temor que el gobierno chino quiere utilizar, como yo la estoy usando en China, estas capacidades para violar de manera flagrante los derechos humanos y más específicamente los derechos a la privacidad y a la intrusión. En el anuncio que hizo el presidente Petro desde China, se firmaron varios convenios para que China apoye el desarrollo de inteligencia artificial en Colombia. Eso es una alerta temprana. El presidente Petro, él se autoproclama como gran defensor de los derechos humanos. Su caso mismo fue escuchado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y le fue restablecido los derechos políticos por la Corte Interamericana y por eso pudo jurar como presidente el 7 de agosto de 2022. Pero sus amistades dicen lo contrario. Muy amigo del presidente Maduro, que viola los derechos, derechos humanos en Venezuela. Muy amigo de Ortega, que opresa, es un gobierno opresor de la libertad de prensa en Nicaragua. Ahorita se está acercando a China y no hay duda que China es un gobierno autoritario, comunista y violador de derechos humanos. Ahora, en términos financieros, la banca multilateral tiene programas de crédito, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración Económica, tienen condiciones en la tasa de interés y tienen conocimiento técnico para apoyar financieramente a Colombia en los grandes proyectos de infraestructura. Yo no, yo no estoy en contra de que el gobierno del presidente Petro abra mercados en China y abra la financiación del gobierno chino para los proyectos grandes de infraestructura que necesita el país. Eso está bien, porque pues obviamente demuestra que Colombia tenemos que diversificar nuestras relaciones económicas y financieras. Sin embargo, la preocupación de muchos colombianos, incluyendo la mía, es que no le demos un cheque en blanco al gobierno chino, porque ya han demostrado en el pasado que cuando tienen oportunidad, se apropian de los activos estratégicos de las naciones deudoras. Y acordémonos un proverbio del rey Salomón, el deudor es esclavo del acreedor. ¿Queremos ser de esclavos de China? No creo. Profesor Portilla, muchas gracias, muy gentil, muy amable. A usted, gracias. Chao. Bien, ahí la pregunta en efecto que queda es, ¿qué es lo que está acordando el presidente Gustavo Petro con China en el marco de la ruta de la seda? La gran pregunta.